Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Es un gusto poderles dar la más cordial bienvenida a su programa Mi alma tiene sed. Este día pues tenemos el privilegio de poder acompañarle a esta hora de la noche. Pues muy contentos y muy agradecidos con el Señor por esta misericordia que hoy nos ha extendido a todos y cada uno de nosotros. Y agradeciéndole como siempre también el favor de su sintonía, el que nos haya permitido acompañarle a lo largo de este día con todos y cada uno de los programas que esta emisora transmite con el propósito de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de edificar y bendecir su vida. Así como a esta hora de la noche pues vamos a terminar dándole gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado y también meditando en su palabra, meditando en aquella palabra que el Señor nos ha dado, esa palabra que edifica nuestras vidas, que nos ayuda, amados hermanos, nos consuela, nos fortalece, nos anima y hace que todo nuestro corazón sea reanimado, inclusive en medio de las diversas dificultades que estamos afrontando. Así que, amado hermano, pues esta noche pues vamos a orar unos minutos antes de iniciar con la exposición del tema de hoy. Y vamos a darle gracias a Dios principalmente por lo que nos ha dado en este día. Y también pues darle gracias porque sabemos que en medio de la necesidad que cada uno de nosotros está atravesando, el Señor se está glorificando y seguramente, amado hermano, vamos a recibir esa respuesta favorable en lo que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder estar reunidos a través de este medio de comunicación en este horario, Señor, en el que la mayoría de las personas está terminando ya una jornada, Señor, de actividades, tanto laborales como las de su hogar y sus diferentes ramas que muchas veces se realizan, o las diferentes tareas que se realizan a lo largo del día, Señor. Así que te agradecemos por permitirnos ya estar en nuestros hogares, alrededor de los nuestros, Señor. Agradecidos por tu misericordia, agradecidos por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, agradecidos porque nos has salvado, nos has perdonado, nos has bendecido, Señor, abundantemente, nos has dejado tu palabra por escrito, Señor, y en esta hora pues también sabemos que hemos recibido palabra tuya, Señor, a través de muchos medios que has utilizado para bendecirnos a lo largo del día, Señor, hoy en medio de nuestras dificultades, de los problemas que estamos atravesando. Tú has enviado una palabra, Señor, que nos alienta, nos consuela, nos exhorta, nos anima, Señor. Tu presencia ha estado con nosotros a lo largo de este día, Señor, y es tu diestra de poder la que nos ha sostenido, Señor, en todo momento, en todo lugar, en todas circunstancias. Así que a ti la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el dominio y la autoridad por siempre y para siempre, Señor. Y en este día, Señor, ponemos delante de ti, Señor, todas y cada una de las peticiones, las necesidades, el clamor que hay en el corazón de tus hijos, Señor. Sabemos, Padre, que hay muchas situaciones que están aquejando la vida de tus hijos, Padre. Pero hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y queremos darte gracias porque sabemos que nos escuchas, porque nos atiendes, porque sabemos que ninguna de las peticiones que estamos haciendo, Señor,
quedará en el aire, Señor, sino que será respondida en el momento que tú lo consideres oportuno, Señor. Hoy traemos delante de ti todas las necesidades económicas, todas las necesidades de salud, todas las necesidades de restauración, de salvación, toda necesidad, Señor, que tu pueblo tiene. Creyendo, Señor, y confiando en ti, humillándonos, Señor, suplicándote que perdones si en algún momento ha habido incredulidad, duda, temor, desesperanza, Señor. Si hemos en algún momento decaído nuestro semblante, Señor, nuestro ánimo, nuestra confianza en ti, hoy te pedimos perdón y nos humillamos porque sabemos, Señor, que tú vas a responder todas y cada una de esas peticiones, Señor. Que tú, Señor, nunca olvidas ninguna de las situaciones que delante de ti son puestas, Señor. Hoy te ruego en el poderoso nombre de Jesús que cada una de ellas, Señor, sea atendida conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor amado. Y te pedimos también que en esta noche, Señor, sea tu palabra la que corra libremente, Señor, que edifique la vida de tus hijos. Sé que cada uno de nosotros hemos necesitado de que seas tú el que nos hable, Señor, y el que traiga una palabra que encienda el fuego de nuestro corazón, Señor, que avive ese fuego que hay en nuestro corazón mientras esperamos tu regreso, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles, creyendo en ti en todo tiempo y en todo momento, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos estado hablando en estos días acerca de lo profético de Dios. Y pues el Señor nos ha ido bendiciendo con algunas enseñanzas que hemos tenido a lo largo de este caminar, y el día de hoy pues quisiera yo hablarle del profeta Joel. El profeta Joel es el segundo de los profetas catalogados como menores. Es el segundo libro de los profetas menores. En su Biblia usted ubica el libro del profeta Oseas, y el siguiente libro es el libro del profeta Joel. El Joel significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y bueno, dentro del contexto estamos viendo que el profeta Joel escribe en medio de un tiempo de dificultad. Cuando leemos el libro nos damos cuenta de que han habido situaciones de índole climático y de índole de plagas, es decir, que han habido plagas en los cultivos. Recuerde usted que el pueblo de Israel es eminentemente agrícola, depende de lo que produce la tierra en ese instante, así que animales y todo ser viviente que estaba en ese momento en el pueblo de Israel, en esa área que ocupaba Israel en esos años, dependía de los cultivos, de lo que producía la vid, de lo que producía el olivo, de el trigo, la cebada, así como la hierba para los animales del campo, y el agua obviamente es necesaria para la vida de las personas. Y entonces vemos acá que hay una circunstancia un poco complicada. Los expertos ubican a Joel en los tiempos de Ageo, Zacarías y Malaquías. Hay otros que lo están ubicando en tiempos de Amós, Isaías y Jeremías. Lo cierto es que el mensaje que está en ese libro es el que nos interesa, amado hermano. El libro empieza diciendo que la palabra de Jehová vino a Joel, es decir, a este siervo, y este siervo es hijo de Petuel. Petuel quiere decir sellado o grabado de Dios. Mire lo hermoso de esto. Entonces,
Aunque a algunos les molesta el tema de la predestinación, a algunos les molesta ese tema de lo que Dios ha destinado desde antes de que viniéramos al mundo, pues no podemos negarlo. En la Biblia están esos indicios y yo puedo deducir de que aquel hijo, que Petuel estaba marcado para que él tuviera un hijo que se llamara Joel, que era el que nos iba a dejar este escrito de 3 capítulos, si usted quiere, un libro pequeño, por eso es que se les llama profetas menores, porque su cantidad de texto escrito es muy poco en relación a otros profetas. Como profetas mayores se tiene a Isaías, que usted sabe que tiene 66 libros, Jeremías, que tiene 52, Ezequiel, que tiene 48, ¿verdad? Entonces, esos profetas se les considera mayores por la cantidad de texto escrito y la cantidad de profecías que en ellos hay. Y se han catalogado a 12 que tienen escritos menores. Oseas, por ejemplo, tiene 14 capítulos, Daniel tiene 12 capítulos, Joel tiene 3 capítulos, Jonás tiene 4, Abdías tiene 1, y así la cantidad de escritos o de capítulos escritos por cada uno de esos profetas no excede de más de 14. Entonces es por esa razón, digamos que de una manera académica se les consideró como profetas menores, pero el texto, el contenido del libro no es de poca importancia, hermano. Diríamos en Guatemala que fueron muy concisos, muy precisos, que van al grano, que van al hueso, diríamos, o sea que resumen en pocas palabras el asunto que se quiere transmitir. Y bueno, algunos de los estudiosos dicen que posiblemente este libro fue escrito en el tiempo en que estaba el sacerdote Joiada a cargo del reino. Usted sabe que hubo un sacerdote que se quedó a cargo del reino debido a que Atalía, que era una mujer mala, digámoslo de ese sentido, mala, había acabado con todos los herederos al reino, debido a que el rey titular murió en una batalla. Ella usurpó el reino y mandó a matar a todos los hijos del rey, a todos aquellos que tenían la oportunidad de heredar el trono. Pero hubo un rey que fue rescatado, uno de los hijos del rey fue rescatado por su tía y fue puesto al cuidado del sacerdote Joiada. Y el sacerdote Joiada, cuando este niño cumplió 8 años, lo consideraron como rey, y en lo que este niño crecía y se desarrollaba, estuvo al cuidado del sacerdote Joiada, y el sacerdote Joiada fue el que lo guió, lo instruyó y hizo que fuera un buen rey durante el tiempo que el sacerdote Joiada vivió. Cuando el sacerdote Joiada murió, pues las cosas cambiaron. Pero vemos acá que es un tiempo complicado, ¿no? Entonces, si me permite, con la ayuda del Señor, vamos a ir leyendo el libro del profeta Joel, y lo vamos a ir leyendo pues despacio, y vamos a ir sacando enseñanzas, ¿verdad?, que nos ayuden a aplicarlo en nuestra vida, ¿no? La palabra del Señor dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Como lo expliqué, Joel significa Jehová es Dios, y Petuel es grabado o sellado de Dios, ¿verdad? Dice en verso 2: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado.
lo que del revoltón había quedado, disculpe. Despertad borrachos y llorad y gemid. Llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Entonces, amado hermano, en estos primeros 7 versos nos damos cuenta de la situación que está viviendo el pueblo en este momento. El libro de Joel es un libro que yo le podría decir que es como un llamado. Es una alerta, es un despertar, entre otras cosas. Primero porque está llamando la atención de los ancianos y de los moradores de la tierra. Los ancianos, amado hermano, en la Biblia no se refiere única y exclusivamente a las personas de mayor edad, lo que nosotros llamaríamos adultos mayores o personas de la tercera edad, no. Está hablando de los hombres sabios. De hecho, en la Biblia vemos que habían comunidades de ancianos, y la primera comunidad de ancianos se estableció en tiempos del Éxodo, cuando el Señor le concedió a Moisés el que tuviera 70 personas que lo ayudaran en la administración de todas y cada una de las necesidades del pueblo de Israel durante su peregrinar en el desierto. Ahí vemos que el Señor le concedió tener anciano. Entonces el anciano era una categoría de juez, consejero tribal en algunos casos, como lo consideran algunos de los estudiosos bíblicos. Otros los consideran como la persona de sabiduría y entendimiento. Eso es lo que debía caracterizar a un anciano. El anciano debía conocer la ley, debía ser prudente, debía ser sabio. Tenía entre sus características no ser codicioso ni avaricioso, ni amante del vino, ¿verdad? Características similares a las que el apóstol Pablo describe posteriormente para los obispos y precisamente también para los diáconos, o el diácono podría ser considerado un tipo de anciano en las congregaciones, pero el asunto era que tenía que tener conocimiento de la ley y estar limpio de corazón. Entonces, cuando él se llevara a una situación, debía juzgarla conforme a la ley, y si en determinado momento su capacidad, es decir, que también tenía que tener humildad el anciano, no daba para poder resolver el asunto, él tenía que delegarlo a alguien de mayor rango, ¿verdad? Entonces, esto nos permite entender, amado hermano, que el llamado es para las personas sabias, para las personas entendidas, para todos los que habitan la tierra. Es decir, que se den cuenta que la circunstancia que están viviendo no es fácil, amado hermano. Como les comenté hace un momento, el pueblo de Israel tiene una dependencia eminentemente agrícola, pues como muchos de nuestros pueblos aquí en Guatemala. Guatemala, a pesar del desarrollo que podemos o que hemos llegado a tener, mejor dicho, es un pueblo que es eminentemente agrícola, amado hermano. Nosotros dependemos de mucha de la producción de la tierra. Las verduras, las frutas, las hierbas que sirven para el consumo humano, incluyendo algunos granos como los frijoles, ¿verdad, hermano? Salen de la tierra. El maíz y todo lo demás que nosotros consumimos se produce eminentemente en la tierra. El azúcar también, obviamente también del producto de la tierra, de lo que la hierba, de lo que la tierra produce, que nosotros llamamos como hierba, que es alimento para los ganados de las diferentes especies que hay. Pues nosotros también dependemos de eso, ¿no, hermano? Los animales dependen de esa hierba que produce la tierra, la consumen, el animal la procesa, obviamente pues también
produce leche y los derivados de la leche, y pues la carne que también se consume. Entonces, amado hermano, nosotros deberíamos tener una comprensión muy clara de lo que este libro nos quiere decir, ¿verdad? Es un libro que está llamando la atención para que se den cuenta que lo que están viviendo es algo delicado, es algo complicado. Y aquí pues habla de 4 tipos de ataques que vinieron. Y es un evento que debe de marcar las generaciones, porque el verso 3 dice: lo contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Es decir, que era un evento que quedaría grabado en la memoria de todos y que iba a ser transmitido de generación en generación. Y eso es porque resulta que los campos fueron atacados, fueron violentados por la oruga. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Pues obviamente, amado hermano, estos animales son considerados unas plagas terribles, ¿verdad? Porque acaban con todo cultivo. Y acá lo que nos están diciendo es que la oruga vino, atacó primero. Lo que no se comió la oruga, se lo comió el saltón. Lo que no se comió el saltón, se lo comió el revoltón. Y lo que dejó el revoltón, se lo comió la langosta, en efecto de que no quedara nada. Es decir, todos los cultivos prácticamente se perdieron. Y como le digo, el libro de Joel es un libro de llamados, un libro de despertar, un libro que llama a la reflexión, a la conciencia, como le dirían, porque incluso amonesta a los borrachos. Dice: despertad, borrachos, y orad, gemid todos los que habéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Es decir, que esas plagas habían consumido todo lo agrícola, mamá. Digamos que poniéndolo en un contexto actual, vino una plaga que se comió todo el sembradío de frijol, de maíz, de los árboles frutales se comió todo, ¿verdad? De la manzana, de la pera, del membrillo. Es decir, que los campos fueron atacados, amado. No quedó posibilidad alguna de que lo que haya quedado pueda producir en el corto tiempo. Usted sabe que después de una plaga, o mejor dicho, hago desconocimiento, que después de una plaga, muchas veces los campos que requieren tratamientos nuevos. Prácticamente hay que hacer un nuevo proceso de siembra y cosecha, y dependiendo de la época, pues muchas veces va a haber que esperar mínimo un año, es decir, que vuelva a iniciar otra vez el ciclo de siembra para poderlo realizar y tratar de ver si se rescata algo. Pero quiere decir que por lo menos un año o 2, dependiendo del cultivo, no se iba a contar con ese producto. ¿Por qué? Porque no había. Obviamente, amado hermano, cuando un país es atacado por la plaga y las cosechas futuras se pierden, pues los productos actuales se encarecen, amado hermano. Generalmente la tendencia es esa: la gente subiría los precios de lo que ahora está en venta, y pues obviamente sabiendo que en el corto plazo no se va a tener, que en algunos casos se va a tener que traer de otros países o de otras regiones, y pues todo va a causar un problema económico. Esto iba a causar un problema económico interno muy grave. El profeta está detallando la situación como está. Es seria, es difícil, y lo compara con lo siguiente. Verso 6: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas de león. Es decir, que todo lo destrozaron, amado hermano. Cuando el profeta está haciendo una comparación a que si hubiera subido un ejército, ese ejército pues obviamente destroza todo, amado. El ejército que sube en batalla contra otro pueblo generalmente destruye todo. Destruye a las personas, es decir, las mata, se apodera de sus propiedades o las destruye los cultivos, los asola.
es decir, los destruye, los deja hecho pedazos con el fin de dejar demostrado su señorío y su poder. Pues de esa misma manera compara el profeta lo que ha sucedido, ¿verdad? En el verso 7 dice que asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó y sus ramas quedaron blancas. Entonces todo quedó en un estado de destrucción. Y entonces el profeta está haciendo la convocatoria, hermano, está llamando a la reflexión a todo el pueblo. Y ahora, a partir del verso 8, leemos lo siguiente: llora tú, como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. En otras palabras, como la viuda. Llora como viuda. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Pues obviamente, amado hermano, al no haber cultivos, al no haber hierba, pues como le comento, todo va a comenzar en un ciclo económico difícil, ¿verdad? Va a empezar a escasear el alimento, va a empezar a morir los animales porque no va a haber hierba para su sustento. No va a haber frutas, no va a haber verduras, no va a haber ningún tipo de alimento en el futuro cercano, y por ende no van a haber sacrificios. Recuérdese que en este tiempo las ofrendas que se presentaban al Señor, que están descritas en el libro de Levítico, incluyen ofrendas animales, ofrendas vegetales, ofrendas que se preparan con insumos que se obtienen de la agricultura, como el pan. Obviamente el pan y los panes de cebada pues se van a obtener de la cebada que se produzca en la tierra. El no haber ni harina, ni trigo, ni nada de ninguna fruta, ninguna verdura, de absolutamente ningún grano, tampoco no se va a poder presentar ninguna ofrenda. Entonces esta crisis también, amado hermano, va a llegar a la casa de Dios, en el sentido de que no se va a poder presentar una ofrenda, y por ello también los sacerdotes deben de humillarse delante de Dios, porque no van a tener que presentarle a Dios uno, y también pues ser conscientes que ellos tampoco van a tener que comer, porque es muy evidente, hermano, y muy claro que en el libro de Levítico, cuando el Señor estableció las ofrendas, parte de las ofrendas estaban destinadas al alimento de los sacerdotes y sus familias. Entonces esta situación también está afectando la economía de la casa del Señor. El campo, dice el verso 10, está asolado y se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Entonces, amado hermano, estamos viendo un panorama desastroso, un panorama asolador. Nuestro país, como le digo, amado hermano, podría identificarse muy claramente con lo que está pasando en este libro. ¿Por qué? Porque nuestro país es eminentemente agrícola. En nuestro país se ha hecho el conocimiento a través de algunas noticias de que hay algunas plagas que han afectado ciertas áreas del país, donde el maíz se ha visto afectado principalmente. Pero yo le invito, amado hermano, a que nos imaginemos por un momento qué pasaría, y que Dios nos lo permita, que Dios tenga misericordia de nuestro país. Por eso, amado hermano, oremos constantemente por esta tierra bendita donde el Señor nos ha permitido nacer, por esta Guatelinda donde estamos, y usted, amado hermano, que nos sintoniza fuera del territorio guatemalteco a través de Radio 760 Online,
o a través de las plataformas de las redes sociales, que también usted ponga delante del Señor a su país, amado. Sé que cada país tiene una riqueza que ha sido dada por Dios. Cada país tiene una bendición especial de Dios, que en cada una de las regiones, independientemente de la ubicación, el Señor le ha dado una bendición especial, una producción especial que es la que permite que tanto usted como los suyos sean alimentados, sean sostenidos y puedan continuamente estar adelante. Pero imaginémonos, amado hermano, que viniera una plaga a nuestros países y que acabara con todo, que se comiera, en el caso de Guatemala, las plantas del maíz, las plantas de frijol, los árboles frutales como la manzana, la pera, el membrillo, los plátanos, ¿verdad? Amado hermano, que acabara con los cultivos de melón, de sandía, de papaya, etcétera, a tal punto que en Guatemala esa plaga, amado hermano, viniera y causara una situación desoladora. Como le repito, todos aquellos productos que estén almacenados, amado hermano, en granos, pues son los únicos que están almacenados, en algún granero o en algún lugar de almacenamiento, pues son los que van a sobrevivir un tiempo. Pero obviamente, amado hermano, esos alimentos tarde o temprano se van a acabar. Y lo primero que van a hacer las personas que tienen en su poder ese producto es que lo van a encarecer, causando un problema económico, y sabiendo que la producción futura no hay. Pues obviamente, como le digo, dependiendo de la altura en que la plaga haya atacado, va a haber que esperar por lo menos un año para realizar las siembras, etcétera. Y si no se tiene un plan de contingencia, pues obviamente los demás países donde se produzcan granos similares e importarlos posiblemente va a ser también caro y va a ser difícil. Entonces están causando un problema a nivel nacional económico terrible, y eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que literalmente está sucediendo aquí, amado hermano. Por eso el libro del profeta Joel está haciendo una convocatoria, un llamado para que todos y cada uno de los sectores vean que están siendo afectados, porque como les mencioné, ya habló a los ancianos, ya habló a los moradores de la tierra, ya le está hablando a los borrachos, le está hablando a aquellos que beben vino, tal vez que no son bebedores borrachos, ¿verdad? No son de los que abusan, de las bebidas alcohólicas, pero los que sí beben vino como una bebida de placer, digámoslo de esa manera, una bebida de lujo. Pero también está hablando a los jóvenes, ya les está hablando a los jóvenes, les está hablando a los sacerdotes, les está hablando a los labradores, a los viñeros, a los que están dentro del país, para que cada uno de ellos haga conciencia, amado hermano, de la situación complicada que se está aconteciendo. Entonces, en estos 12 versos estamos viendo una situación complicada, amado. Y es una situación que, como le digo, como lo he mencionado, mejor dicho, en otras oportunidades, no pierde actualidad. La Biblia no es un libro histórico, amado hermano. No es un libro obsoleto. No es un libro que no tenga vigencia. No es un libro que pase de moda, sino que es un libro que continuamente, cuando nosotros lo vemos, lo estudiamos, lo analizamos, cuando el Señor nos permite poder deleitarnos en la meditación de la palabra de Dios, nos damos cuenta que no pierde actualidad. Porque una situación similar, amado hermano, se ha estado dando en esta época de pandemia. Yo recuerdo que hace unos meses atrás, en estos 16, 17 meses que llevamos casi de pandemia mundial, ¿verdad? Nos damos cuenta que hubo un momento en que inclusive en la terminal muchas frutas fueron echadas como basura, como desecho, porque se echaron a perder en virtud de que no se pudieron vender a causa de los confinamientos que existían, amado.
Obviamente toda fruta tiene un periodo de vida después de haberse cortado de los árboles, y si no se guarda en refrigeración pues se arruina. Pues muchos de esos cultivos se perdieron. Pues es una situación similar o peor es la que se está viviendo aquí. Entonces estamos viendo esa misma actualidad en este mismo momento. En el verso 13 se vuelve a hacer una convocación y dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a la asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá destrucción por el Todopoderoso. Entonces, amado hermano, aquí vemos que el libro de Joel, que es un libro que nos habla de la restauración también, empieza a brindar el camino. Toda crisis, amado hermano, toda situación complicada tiene un camino de recuperación, tiene un camino de restauración, y eso es lo que el profeta está señalando en este momento. Bueno, está siendo muy claro, amado hermano, en cuanto a la situación que se está viviendo. Una situación de destrucción, una situación de asolamiento, una situación que va a causar un problema económico, un problema que está afectando a todos los sectores de la sociedad, porque no hay ninguno, amado hermano, que esté exento de esto. Una situación que va a afectar al pobre como al rico, que va a afectar al gobernado como al gobernante, es decir, todo el país va a ser afectado con esta situación. Entonces es muy claro en describirlo, en detallarlo, en darlo a conocer. Como le digo, la Biblia no está ocultando ningún detalle. La Biblia no es un libro, digamos, de fantasía, que pareciera que no hay errores, que pareciera que no hay episodios oscuros en la vida de las personas. No, al contrario, la Biblia se caracteriza por ser un libro que nos muestra con claridad, con honestidad, la situación de cada uno de los personajes bíblicos. Nos habla de su pasado, su presente y de su futuro, que nosotros lo podemos ver aquí, aunque es pasado, ¿verdad? Pero cuando estamos estudiando la historia de algunos personajes bíblicos, vemos su presente, ¿verdad? Su pasado. Por el caso de David, vemos los orígenes de David, de dónde viene David, cómo lo trataban sus familiares, su presente, ¿verdad? Un jovencito que está afrontando muchas pruebas, muchas luchas, y cómo Dios lo asciende y lo convierte en un rey. Entonces vemos en el libro, en la Biblia, en la palabra del Señor, el pasado, el presente y el futuro de los personajes bíblicos en su contexto histórico. Y en esa misma manera, amado hermano, muestra las altas y bajas de cada uno de ellos, pero la importancia de la Biblia es que Dios se muestra, se manifiesta al hombre, que es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y como le digo, aquí no oculta la situación, aquí está claramente mostrando lo que en este país está aconteciendo, lo que está pasando en el pueblo de Dios, en que nosotros llamamos pueblo de Dios, la nación de Israel. Y es algo que está pasando en todos nuestros países. Hoy nuestros países tal vez no han sido asolados en el sector agrícola, pero han sido asolados en el sector familia. Familias destruidas, familias con divorcios, familias con orfandad, donde la sociedad se ha visto minada, ¿no, hermano?, por este tipo de situaciones, minados en una manera económica, donde unos
pasan sobre otros para sobrevivir. Entonces hay destrucción. Y acá entonces empieza en el verso 13 la convocatoria a la restauración. O sea, toda crisis tiene un camino de salida. Y aquí lo primero que se hace es convocar a los sacerdotes. Que los sacerdotes se humillen. Aquellos ministros que tienen la oportunidad de llevar ante el altar de Dios la ofrenda, la súplica, el clamor, porque recuerde que el libro de Hebreos nos enseña que todo sacerdote es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios respecta, para llevar delante de Dios todas las ofrendas, los sacrificios, los ruegos, las súplicas, las peticiones, nos lleva ante Dios. Entonces nosotros somos un reino de sacerdotes, hermano. Somos un pueblo de sacerdotes. La carta del apóstol Pedro, que no la vamos a leer en este día, pero yo le invito a que la leamos, dice que nosotros somos el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces, amado hermano, este es el llamado para el pueblo de Dios, para los sacerdotes, para usted, para mí, para que seamos nosotros los que nos humillemos delante de Dios. Dice aquí: venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es en la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a la asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Entonces está mostrando el camino. El camino es que oremos, que ayunemos, que clamemos, que busquemos constantemente a Dios, amado hermano. Pero el primero que debe empezar es el pueblo de Dios. Y ese es el problema que nosotros como iglesia tenemos, como pueblo de Dios, que nosotros estamos ausentes, amado hermano, que nosotros no estamos asumiendo la responsabilidad de la tarea que Dios nos dejó. A veces nosotros, amado hermano, vamos que otros movimientos sean los que empiecen a hacer este tipo de cosas, cuando debería ser el pueblo del Señor. Aquí el llamado, como les digo, es para los sacerdotes. Es para que sean los sacerdotes los que den el primer paso, los que muestren la iniciativa, que sean los que busquen a Dios. Y pues este libro, indudablemente, cuando lo leemos, amado hermano, también tenemos que ir, amarrarlo, traerlo, confrontarlo, unirlo con el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que por muchos he citado, amado hermano, y sobre todo en esta pandemia fue uno de los versos en que mucha gente se enfocó, pero que realmente no analizó. Porque ahí dice: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y orare, está haciendo el llamado al pueblo de Dios. Y en este sentido tengo que ser bien enfático, hermano, que el pueblo de Dios es solo aquel que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, número uno, y que por ende, al aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador, ha dejado la idolatría, ha dejado toda práctica que a Dios le ofende, y que ha puesto en Jesús su confianza, su esperanza y su fe. Es el pueblo que busca a Dios a través de la Biblia, que entiende que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es más cortante que espada de dos filos, que busca la paz y la santidad para ver al Señor y que quiere agradarle en todo momento. Ese es el pueblo de Dios. No es el que se llama cristiano o que dice ser cristiano, no, es aquel que está comprometido con Dios, que está dispuesto a seguirle. Es aquel que tiene una relación con Dios, no es el que tiene una religión, porque son muy diferentes. El que usted tenga una religión no significa que está siguiendo a Dios. Dios no vino a fundar ninguna religión. Entonces eso es importante que lo tengamos claro. Y acá ese es
el llamado que Dios está haciendo. Y la iglesia, amado hermano, la iglesia del Señor fue sacudida al igual que todo el mundo en esta pandemia. Y muchos lamentablemente regresaron atrás, se vio que no estaban comprometidos, se vio que dejaron al Señor, que le dieron la espalda al Señor. Fue bien fácil darle la espalda al Señor. Y no siguieron el camino de la perseverancia y de la búsqueda. Pero el que ha quedado, amado hermano, el pueblo de Dios, que supuestamente está firme, es el que ha estado ausente, porque nosotros deberíamos estar en estas prácticas, en este llamado, estar gimiendo, estar clamando, estar buscando a Dios, proclamar el ayuno y traer a la asamblea, es decir, a todo el pueblo, que todo el pueblo se una. A veces, amado hermano, nosotros como hijos de Dios, como le digo, exaltamos más las diferencias. Lamentablemente, aún dentro del pueblo cristiano, del pueblo evangélico, si usted me permite la expresión, se ha levantado rivalidad. Que porque aquellos son pentecostales, que porque aquellos son neopentecostales, porque aquellos son adventistas, porque aquellos son sabatistas, porque aquellos son bautistas, etc. Y enfatizamos tanto, amado hermano, la línea doctrinal, que se nos olvida que nosotros no estamos llamados a proclamar líneas doctrinales, sino que estamos llamados a proclamar a Jesucristo, a proclamar el reino de Dios. Y entonces todos aquellos que decimos ser pueblo de Dios, deberíamos de estar buscando a Dios. Hay un hermano que me ha enseñado, de lo respeto, lo aprecio mucho, me ha enseñado que en las diferentes congregaciones deberíamos de tener en mente que así como el pueblo de Israel tuvo 12 tribus y cada tribu era diferente, cada tribu tenía una característica especial, pero al final era un pueblo de Dios. Pues de igual forma somos nosotros, los pentecostales, neopentecostales, adventistas, bautistas, etcétera, ¿verdad? Los reformados, todos y cada uno de nosotros, amado hermano, deberíamos dejar por un lado nuestra característica y mejor concentrarnos en lo común, que es adorar a Dios, de buscar a Dios y ayunar y buscar y humillarnos. Congreguémonos aquí. Y ese ayuno debe congregar a todos los ancianos, a todos los moradores de la tierra, a todos en la casa del Señor, para que entonces, amado hermano, nos volvamos a Dios. Como le digo, este libro hace ese llamado. Y en el verso 16 en adelante vemos a ver unas cosas, amado hermano, con la ayuda del Señor, que está haciendo un confrontamiento. Debemos de reflexionar. A veces estamos en letargo y a veces sí se requiere que nosotros seamos confrontados, que despertemos, que nos demos cuenta que las cosas no son tan fáciles, que tampoco podemos encerrarnos en muchas cosas. Por ejemplo, dice el verso 16, no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Y, o sea, ¿no te estás dando cuenta de la situación? El verso 17 dice, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. O sea, una situación complicada, porque inclusive en este caso dice que todo aquello que estaba almacenado y que pudiera haber servido como de confianza para echar mano en el tiempo de crisis, hasta eso se vio afectado por la crisis. Ahora también dice, cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Es decir, está planteando un problema complicado, mano. Y pues obviamente yo entiendo que tal vez muchos de ustedes, amado hermano, ya pues hace muchos años que pues, el Señor les dio un cambio en su vida. Pero por lo menos yo que tuve en mi juventud la oportunidad de tener con mi papá la bendición de que él me enseñara a los cultivos, la siembra de la tierra, el de tener
Tal vez no una cantidad exagerada de animales, pero sí tener algunos animales. Yo recuerdo, amado hermano, que a veces no había hierba para darle a los animales y estos empezaban a gemir y se oía el clamor de esos animales. Era fuerte, amado. El mugir de esos animales era fuerte porque tenían hambre y eso era bien difícil, amado. Y acá en el verso 18 dice que todas las bestias gimieron, los hatos de bueyes. O sea, si yo con uno o dos a veces me sentía mal porque los escuchaba gemir, y eso que a veces los llevaban a cierta distancia porque en teoría no oyéramos cómo se quejaban del hambre. Ahora imagínense todo un país donde la cantidad de animales, de bueyes, de ovejas y de caballos, porque en un pueblo de ellos habían caballos, habían camellos, cabras, todos al unísono clamando porque tenían hambre. Eso haber sido desesperante, amado. Y esa es la situación que muchas veces a veces nosotros no nos damos cuenta. Ese clamor que hay. A veces nosotros, amado hermano, ignoramos el clamor del pobre. Ese gemir que hay de mucha gente que al día de hoy no tiene para comer. Ese gemir de gente que quiere salir de la circunstancia en que se encuentra, el borracho, del alcohólico, del drogadicto, de aquel que está en pobreza, del que está en miseria, de aquel que está en escasez, del que está en desempleo, amado. Es una situación difícil, como le digo, pero todo esto se puede resolver si nosotros clamamos a Dios. Por eso en el verso 19 dice: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de agua y fuego consumió las praderas del desierto. Es decir, que, amado hermano, la solución es que así como estas bestias del campo están clamando porque la situación, ellas, a veces los animales nos dan más enseñanza, amado hermano, y nos muestran la sensibilidad que ellos tienen a comparación del hombre, porque ellos se dan cuenta de la circunstancia que están viviendo más pronto que un hombre y empiezan a clamar. Porque ese bramido, ese gemido que dice aquí poéticamente el libro de Joel, que ellos están levantando, es porque saben que no hay pasto para su alimento y que tampoco hay agua, porque dice que se secó. Y entonces ellos están clamando a Dios pidiendo su alimento, porque precisamente uno de los salmos dice que todas las bestias del campo claman a Dios para pedirle por su sustento. Y a veces nosotros los hombres, amado hermano, que supuestamente somos más sabios y somos más entendidos, nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor y no clamamos, no gemimos. A veces nos ponemos muy intelectuales en la palabra. Creemos que porque ya tenemos cierto grado de estudio, nosotros debemos de ver las cosas desde otro punto de vista, ¿verdad? Y entonces pensamos, no, es que esto se va a solucionar de esta y esta manera, y nos ponemos muy intelectuales, y cuando deberíamos de ser más prácticos, ser como estos animales, como estas bestias del campo que empiezan a clamar y gemir a Dios para que le envíe su sustento. En el capítulo 2, verso 1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sombra, pero como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás,
y después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Como el huerto del Edén, será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él tenderán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero y cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblarán la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, amado hermano, en esta porción del verso 1 al verso 11 del capítulo 2, el Señor está hablando sobre un ejército que va a venir e invadir la tierra y que va a servir como un medio que el Señor va a emplear para castigar una rebelión del pueblo. Es decir, que le está dando una enseñanza práctica a su pueblo, diciéndole: ustedes ahora se quejan por lo que está sucediendo, por lo que ha venido a través de una plaga que yo envié, o una plaga que se dio en su pueblo, en su tierra. Pero esto no es nada en comparación a lo que ha de venir, un ejército que se ha de levantar y que va a venir y que va a asolar la tierra, cuyo destrozo o cuyo daño va a ser mayor al que ustedes están viviendo. Y por eso Dios viene y le da un consejo. Mire el amor de Dios. Dios es bueno, aún en nuestra rebelión, aún en nuestra necedad. Dios muestra su bondad. Y Él dice, por eso dice en el verso 12, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y creo que ese es el punto medular del libro de Joel, que él busca que haya un genuino arrepentimiento. Amado hermano, creo que este es el tiempo en que usted y yo debemos de buscar, en el que reflexionemos si verdaderamente nos hemos convertido al Señor, si verdaderamente estamos comprometidos con Él, si ha habido genuinamente un arrepentimiento de parte nuestra. Porque el Señor está buscando un tiempo de definición. Y como le digo, amado hermano, a estas alturas de lo que hemos leído, creo que usted, por medio del Espíritu Santo, ha sido motivado a que se dé cuenta que tal vez ahora lo que estamos viviendo es una situación que Dios está utilizando para que nosotros nos definamos y veamos si verdaderamente estamos comprometidos con el Señor, estamos definidos y hemos
verdaderamente entregado nuestro corazón al Señor y que podamos ser tenidos por dignos para que cuando Él venga, amado hermano, nos pueda llevar con Él. Este tema de lo profético, como le digo, no se trata de echar suerte sobre nuestro futuro, sino que sencillamente es ver lo que Dios manda en su palabra para que ésta nos encamine y nos guíe hacia el verdadero llamado que cada uno de nosotros tenemos y corregir todo aquello que a Dios no le agrada y que estamos haciendo mal, y es esto precisamente el propósito. Así que, amado hermano, espero con todo mi corazón que este tema le haya bendecido y le haya edificado. Vamos a continuar, si el Señor lo permite, en la semana próxima, y vamos a ver el resto del libro del profeta Joel para poder ir puntualizando. Pero mientras tanto, que el Espíritu Santo sea el que despierte en ustedes ese anhelo y ese deseo, amado hermano, de buscar, de encontrar en la palabra de Dios ese consuelo y ese ánimo que usted necesita. Mientras tanto, que Dios le bendiga, que pase una excelente noche, y si el Señor lo permite, estamos en contacto en una futura oportunidad. Que el Señor lo guarde y lo bendiga. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.